Bienvenidos a este nuevo análisis en profundidad. Hoy tenemos sobre la mesa el trabajo de Seth Godin y en concreto una de sus charlas recientes sobre marketing estratégico. Un tema fascinante. Totalmente. Y la misión que nos proponemos es, desmontar un poco esa idea tradicional que tenemos del marketing. La de los anuncios, los eslóganes. Exacto. La de las interrupciones. Godin plantea algo mucho más de fondo, que el verdadero marketing consiste en provocar un cambio. Sí. Y su herramienta para lograrlo es una frase que parece muy simple pero que tiene muchísima miga. Historias verdaderas que se difunden. Es que esa frase es toda una declaración de intenciones, una guerra abierta contra el marketing de siempre. Pues si te parece, vamos a desmontarla. Creo que es lo mejor, pieza a pieza. Yo diría que tiene 3 claves: verdaderas, historias y que se difunden. Perfecto. Pues empecemos por la primera. Verdaderas. Esto a mí me genera una duda de entrada. En marketing, la verdad a veces parece, un concepto un poco elástico. Sí, un poco. ¿A qué se refiere Godin? ¿A una verdad objetiva de datos o a otra cosa? Es una gran pregunta, porque no se refiere solo a no mentir en las especificaciones de un producto. ¿Vale? Se refiere a una verdad mucho más profunda, una que aguanta el paso del tiempo. Piensa en las mentiras, el hype, las estafas. Lo que vimos con los NFTs, que él menciona. Exacto, los esquemas Ponzi. Hacen muchísimo ruido, son muy llamativos, pero son fuegos artificiales. Se apagan y no queda nada. Claro, una idea verdadera es la que cuando alguien la mira de cerca no se cae, se sostiene. Porque está construida sobre confianza, sobre autenticidad. Entendido. No es tanto la ficha técnica como la integridad de la promesa. Eso es. Vale, pues pasemos a la segunda pieza, historias. Esto también me parece increíble, porque uno oye historia y se imagina un cuento, con su principio y su final. Claro, un relato. Pero él parece usar el término de una forma mucho más amplia. Muchísimo más amplia. Para él, una historia es cualquier cosa que crea una conexión emocional, una expectativa. Puede ser un olor, el diseño de una tienda, o un ejemplo que me encanta: el precio. ¿El precio? El precio de un producto cuenta una historia potentísima. Sobre estatus, sobre si eres la clase de persona que busca lujo o la que busca una ganga. Claro, el precio te posiciona a ti como cliente dentro de un relato. Exacto. Piensa en las tiendas outlet de Ralph Lauren. La historia que te cuentan no es vendemos ropa más barata. No, la historia es, eres una persona lista, estás consiguiendo un producto de alta gama que cuesta una fortuna con un pequeño descuento. Has ganado al sistema. Y eso te hace sentir inteligente, aunque la realidad sea un poco distinta, ¿no? La realidad del sistema es que esa ropa en su mayoría se fabrica en otras factorías, con otras calidades, y nunca iba a estar en las tiendas de lujo. Ya, pero la historia funciona, porque apela a una emoción muy potente, el deseo de sentir que hemos hecho una compra inteligente. La historia es verdadera en el sentido de que la emoción que provoca es real. Y esto nos lleva a la tercera pieza, que se difunden. Aquí es donde muchas estrategias, se estrellan. Puedes tener una gran verdad, una historia buenísima, pero si nadie la escucha, se queda en nada. ¿Cómo se consigue eso? Suena a intentar meter un relámpago en una botella. Es suerte. Godin diría que la esperanza no es una estrategia. La clave es que la difusión no la hace el marketer a base de gritar. La hace la gente. La propia gente. Tu trabajo no es comprar anuncios. Es crear una historia que merece ser contada. Algo tan útil o tan interesante que la gente sienta la necesidad de compartirla. Es una difusión horizontal, de persona a persona. Es una conversación que tú inicias, pero que luego no controlas. Pero eso implica un cambio de mentalidad. Tremendo. El marketing tradicional se centra en la empresa, en el nosotros, en nuestro producto es el mejor. ¿Cómo propone él hacer ese giro? Has dado en el clavo, porque todo esto nos lleva a un pilar de su pensamiento. El marketing no va sobre la empresa, va sobre la persona a la que te diriges. Es un acto de servicio, no de ego. Y él lo plantea como una elección entre 2 caminos. La carrera hacia la cima frente a la carrera hacia el abismo, ¿verdad? Efectivamente. La carrera hacia el abismo es el camino fácil, el de por defecto. Es hacer cosas promedio para gente promedio y competir solo en una cosa, ser el más barato. Que, seamos realistas, ser el más barato funciona para muchas empresas enormes. Es una estrategia. Es una estrategia, sí, pero Godin avisa del peligro. Si ganas esa carrera, tu premio es tener que quedarte ahí. En el fondo. Para siempre.
atrapado. Ya, La alternativa es la carrera hacia la cima, que es diseñar a propósito una idea que se difunda. Crear algo notable para un grupo muy específico de gente a la que de verdad le importes. es más difícil, claro. Requiere más valentía, pero es el único camino sostenible para crear valor de verdad. Y para diseñar esa carrera hacia la cima, él habla mucho de entender los sistemas. Me gusta la analogía que usa del sistema solar. Pero en una empresa, ¿qué es ese sistema? ¿La burocracia? ¿La cultura? Puede ser todo eso. Un sistema es cualquier conjunto de reglas, de creencias que mantienen el status quo. Vale. En una empresa, el sistema puede ser la creencia de que el cliente siempre tiene la razón o los incentivos que premian el volumen de ventas y no la satisfacción. La analogía del sistema solar es perfecta. Los planetas giran en sus órbitas porque el sistema es estable. Cualquier idea nueva es una amenaza. Exacto. El sistema, por inercia, intentará expulsarla. Por eso, antes de intentar cambiar algo, tienes que entender contra qué luchas. Vale. Y una vez que has mapeado ese sistema, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo se empieza a diseñar ese cambio? Con dos preguntas, que son, para mí, el corazón de su método. Son muy simples, pero dificilísimas de responder. La primera es, ¿para quién es esto? Y la respuesta no puede ser para todo el mundo. Nunca. Tienes que encontrar lo que él llama la audiencia viable más pequeña. El grupo más pequeño de personas que, si desaparecieras, de verdad te echarían de menos. Eso es muy contraintuitivo. Las empresas quieren crecer. Llegará más gente, no a menos. Decir no a clientes es muy difícil. Pero es fundamental. Si intentas gustar a todos, no entusiasmas a nadie. Te vuelves promedio. Y la segunda pregunta es, ¿para qué sirve? Que no se refiere a las características del producto. No, se refiere al cambio que buscas provocar en esa audiencia. Quieres que se sientan más seguros, más creativos. Tienes que definir el cambio emocional que ofreces. Un momento, eso de la audiencia viable más pequeña, ¿tiene que ver con lo que él llama tribus? Exactamente. La idea de que buscas a gente que ya comparte una identidad. ¿Sí? Los seres humanos nos organizamos en tribus, grupos que comparten valores, un lenguaje. El lema de toda tribu es, la gente como nosotros hace cosas como estas. Claro. El trabajo del marketer moderno no es crear una tribu de la nada, que es casi imposible. Es encontrar una, empatizar con ella, entender sus sueños y sus miedos, y servirla. Como en el ejemplo que pone de la empresa de herramientas para bomberos voluntarios. Es un ejemplo perfecto. Esa empresa no creó la tribu de los bomberos, ya existía. Lo que hizo fue entender su mundo. Entendió que su sueño es la seguridad y su miedo es el fracaso en una emergencia. Y diseñó productos e historias que les ayudaban con eso. Se convirtieron en parte de su tribu. Esto choca de frente con la idea de la Super Bowl, gastar millones para gritarle a todo el mundo. Es la antítesis. La Super Bowl es comprar un billete de lotería carísimo, esperando que tu anuncio se haga viral. Pero la esperanza no es una estrategia, no. No, desde luego. La mayoría de la gente que ve esos anuncios no es tu cliente, ni lo será. Estás pagando por llegar a gente a la que no le importas. Es ineficiente y arrogante. Recuerdo que en la charla se mencionó el contraejemplo de Volvo, que fue brillante. Fue genial. Mientras todos se gastaban millones en su anuncio de 30 segundos, Volvo no compró ni uno. ¿Y qué hicieron? Lanzaron un concurso en Twitter. La mecánica era simple. Cada vez que vieras un anuncio de otra marca de coches, tuiteabas el nombre de alguien a quien le regalarías un Volvo con un hashtag. ¡Qué bueno! No interrumpieron a nadie. Se metieron en la conversación, se dirigieron a su tribu de forma inteligente y, dominaron las redes con una inversión mínima. Eso es marketing del siglo XXI. Hablando de generosidad, me llama la atención cómo transforma un concepto tan clásico como el posicionamiento. Lo convierte en algo que haces para tu cliente, no algo que le haces a tu cliente. Totalmente. El posicionamiento tradicional era una batalla por un hueco en la mente del consumidor. El enfoque de Godin es ayudarle a decidir. Es poner una señal clara que diga, oye, si buscas esto, estoy aquí. Si buscas otra cosa, no pasa nada, te digo quién te puede ayudar. Y para eso propone la matriz XY, ¿no? Exacto, una herramienta súper útil. Imagina un gráfico con dos ejes, X e Y.
La regla de oro, y la más difícil, es que los extremos de cada eje deben ser dos atributos deseables. No puedes poner alta calidad versus baja calidad. Claro, nadie elige la baja calidad. Nadie. Tiene que ser, por ejemplo, lujo versus valor en un eje y agilidad versus potencia en el otro. Son dilemas reales. Una vez tienes los ejes, colocas a tus competidores. Y el objetivo es encontrar un cuadrante vacío, un espacio donde no haya nadie. Ese es tu sitio. Y una vez lo encuentras, te adueñas de él. Y lo defiendes con una confianza absoluta. El ejemplo del concesionario Porsche es magnífico. Si entra un cliente buscando un coche práctico y barato, el vendedor de Porsche no intenta venderle un 911. No, le dice, con total sinceridad, mire, creo que lo que usted necesita no lo tengo, pero mi amigo del concesionario Hyundai, 2 calles más abajo, tiene el coche perfecto para usted. Eso es una confianza increíble. Imagina la seguridad de decirle a un cliente, yo no soy para ti, pero sé quién sí lo es. Eso construye más lealtad a largo plazo que cualquier venta forzada. Desde luego, pero ese nivel de confianza implica que toda la empresa vaya a una. Y esto me lleva a una pregunta que surgió en la charla. ¿Qué pasa en una compañía que lleva 20 años estancada, centrada en el producto, donde a ese vendedor lo despedirían? ¿Cómo se cambia una cultura así? La respuesta de Godin aquí es muy pragmática y va contra la intuición. Dice que el cambio en un sistema resistente nunca sucede pidiendo permiso. ¿O esperando a tener un cargo de autoridad? Eso es solo una excusa para no hacer nada. El cambio real, afirma, empieza desde abajo, con actos pequeños, casi invisibles. Suena bien, pero ¿cómo se hace eso? ¿Qué haces el lunes por la mañana? Encuentras la innovación más pequeña que puedas ejecutar sin pedirle permiso a nadie. Un cambio en el texto de un email, una nueva forma de responder al teléfono, algo que esté 100% bajo tu control. Lo pruebas. Y ves qué pasa. Y si funciona, y esto es clave, le das todo el mérito a tu jefa o a tu jefe. Dices, tuve esta idea gracias a tu inspiración. Eso genera confianza y te da capital para volver a intentarlo. Y si no funciona, asumes toda la culpa. Dices, fue idea mía, probé algo y no salió. Como la iniciativa era muy pequeña, el riesgo es mínimo. Es un ciclo de pequeños experimentos. Si ganas, el mérito es del sistema. Si pierdes, la culpa es tuya. Y poco a poco puedes empezar a cambiar la dirección del transatlántico. Es una estrategia de guerrilla, básicamente. Evitar la confrontación directa. Me recuerda a los ejemplos históricos que pone, como el de Western Union. Un caso de estudio brutal. Western Union era el rey del telégrafo. Estaban tan enamorados de su sistema que cuando les ofrecieron comprar la patente del teléfono, la rechazaron. No puede ser. Nosotros no estamos en el negocio de la comunicación, estamos en el negocio de enviar telegramas. Se quedaron anclados y se volvieron irrelevantes. El contraejemplo es Nintendo, que pasó de las cartas de juego a los videojuegos porque estuvieron dispuestos a abandonar su propio éxito. Esa resistencia al cambio, esa ceguera, muchas veces se debe a que las empresas miden las cosas equivocadas, lo que él llama los falsos proxies. Es una de las ideas más potentes, sí. Las organizaciones no miden lo importante, miden lo que es fácil de medir y confunden las dos cosas. La analogía que usa es demoledora. La del corte en el dedo. Esa. Si te haces un corte profundo y vas sangrando a urgencias y el médico te toma la temperatura, eso es un falso proxy. La temperatura es fácil de medir, sí, pero es irrelevante para el problema real, que es la hemorragia. Y en los negocios esto pasa a diario. Se miden los likes, las visualizaciones. Exacto, ruido. El caso de Moneyball es perfecto para esto. Durante un ciclo, los ojeadores de béisbol usaron un falso proxy. Parece un jugador de béisbol. Es subjetivo total. Totalmente. Billy Beane ignoró eso y se centró en el proxy correcto, el que de verdad predecía victorias. El porcentaje de veces que un jugador llega a base. Da igual si es guapo, feo o gordo. Con uno de los presupuestos más bajos, construyó un equipo ganador. Porque midió lo importante, no lo fácil. Entonces, para cambiar esa mentalidad, no es quejarse de que se miden métricas de vanidad. No, la solución es iniciar una conversación sobre cuáles son los proxies correctos. La pregunta es, ¿estamos en el negocio de hacer ruido o en el de generar beneficios? Si con uno de esos pequeños experimentos puedes demostrar la rentabilidad de un enfoque más específico y presentas los datos, el sistema empieza a escuchar. El cambio no llega por imposición, llega demostrando que hay una forma mejor y más rentable de hacer las cosas.
Haciendo un balance de todo, hemos partido de una simple frase y hemos acabado redefiniendo el marketing por completo. Ya no es gritar a las masas, sino susurrarle a la tribu correcta. De provocar un cambio a través de historias que la gente elija compartir. De posicionarse con generosidad en lugar de competir con egoísmo. Al final, la propuesta de Godín es que los profesionales del marketing dejen de ser vendedores para ser arquitectos de sistemas. El trabajo ya no es empujar productos. Sino diseñar las condiciones. Exacto, crear los caminos para que la gente pueda llegar a donde ya quería ir. Es un acto de empatía. Es un cambio profundo. Y para terminar, hay una frase de la charla que se me ha quedado grabada, porque lo lleva todo al terreno más personal. Creo que sé a cuál te refieres, la que conecta a tus clientes con tu futuro. Esa misma. Godín dice algo que es demoledor. Cuando eliges a tus clientes, eliges tu futuro. Y creo que esa es la pregunta final que este análisis nos deja en el aire. Si miramos a los clientes que tenemos hoy, a la gente a la que servimos, el futuro que estamos construyendo con ellos, ¿es realmente el futuro que deseamos? Si este contenido sumó a tu visión profesional, hazlo circular. Compártelo con tu red y sígueme como Luciano en Dara Marketing. Tu apoyo es el motor para seguir elevando el nivel de nuestra comunidad. Nos vemos en la cima.